hemos invitado unos minutos aquí a estudios al profesor Alexis Collazo, bueno, que viene haciendo un trabajo desde hace ya algunos años. A mí se me ocurre, él me dirá si esto en definitiva es correcto o no, bien interesante, procurando, no sé si redefinir, pero por lo menos buscar otros ángulos, buscar otras cosas que también, digamos, forman parte de la historia de San José, que tal vez no hayan sido demasiado explotados y por ende conocidos por parte de la población, porque es verdad que hay un muy valioso trabajo de historiadores y gente que se ha preocupado por la historia de San José a lo largo del siglo XX, que nos han aportado muchísima información sobre, bueno, la historia de la ciudad, sus primeras épocas, cómo fue la fundación, su desarrollo en diferentes campos, pero es cierto que es más o menos, con algún detalle más, con algún detalle menos, es más o menos la misma información. Uno siempre accede a información bastante parecida. Y, insisto, me parece a mí que Alexis está procurando darle una vuelta a esto, buscar otras cosas, explorar otros caminos que complementen, evidentemente, y sumen a todo esto que ya se conoce. Alexis, buenos días, gracias por acercarte esta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia. ¿Esto es más o menos así? Sí, efectivamente, Leonardo, tú has dicho lo correcto. Creo que hay que partir respetando el pasado, sí, claro, respetando el legado que hemos recibido del siglo XX, de una playa de historiadores. Hoy estamos haciendo referencia a los historiadores autóctonos, sí, como se los define, sí, aquellos que, liderados por Carlos Larriera Bonavita, construyeron el relato de la villa, de los orígenes, sí, a mediados del siglo XX. Pero también hay otros intelectuales que merecen referencia, Vicente Caputi con su Investigando el Pasado, sí, cómo no, don Aníbal Barrios Pintos, el gran historiador de los pueblos orientales, que nos dejó 2 tomos de historia de San José, de la prehistoria a nuestros días, realmente muy valiosos, entre otros. Sí. Y bueno, a partir de esa producción historiográfica del siglo XX, consideramos que, respetando y valorando eso que ha sido muy importante, bueno, es tiempo de avanzar. Tenemos que avanzar, y es un poco el legado que nos han dejado. Sí. Es decir, la idea de renovar el conocimiento, la idea de reivindicar y de valorizar la historia local. Yo quiero recalcar esto, Leonardo, creo que todos los actores de la sociedad tendríamos que hacer un esfuerzo por reivindicar aún más la historia local, no por el mero localismo, ¿no?, sino por una historia que se atenga a un rigor científico, pero que también rescate ese sentimiento y esa pasión, que también es bueno, que es removedora para formar un sentimiento de identidad. Exacto, que es muy importante. Exactamente. Decíamos que tú en los últimos años has venido de alguna forma intentando plasmar esta visión distinta, este aporte, esta sumatoria de lo que ya se conoce a través de, por ejemplo, actividades que estás desarrollando en esta fecha justamente en los últimos años en el Museo Departamental. Hoy por lo pronto hay una charla introductoria a un taller que se comienza a desarrollar el próximo lunes. Que apunta, digamos, hacia dónde, hacia qué ángulos de esos que hay todavía por descubrir. Ahí está, partimos de lo que yo denomino ausencias, de lo que denomino vacíos. Sí. Y yo creo que estamos con muchas ausencias, con muchas preguntas sin respuestas, y eso que es lo que motiva, en este caso, a un profesor de historia, a involucrarse en estos temas, a investigar, a relevar prensa de la época. Yo te recordaba, por ejemplo, el diario El Pueblo, que está en toda su colección en la biblioteca del museo, los archivos del museo, que es un material formidable para poder reconstruir el pasado. Están los archivos parroquiales también, que dan una muy buena mano. Y bueno, y uno está buscando respuestas. Y tratando de reivindicar la historia local, y yo considero que en este momento, en el comienzo del siglo XXI, tenemos que dar un gran impulso transformador a la historia local, y continuar el camino de quienes nos precedieron. Está claro. Y allí, digamos, ¿hacia dónde se orienta tu búsqueda? Ayer hablábamos, haciendo una nota para Canal 3, de la tradición criollo-asturiana. ¿De qué se trata eso? Ahí está, es una interpretación
de la historia porque lo que yo busco, además de informarme sobre el pasado y de intentar reconstruir, es buscar la idea de proceso. La idea de que no solamente hubo una raíz, una fundación, sino que luego hubo un proceso, una evolución posterior. Porque muchas veces nos quedamos solamente en la conmemoración y no vamos al balance, no vamos a lo que pasó después, a las idas y venidas, a los cambios y permanencias que ocurren en una sociedad, y es lo que hace en definitiva que nosotros podamos comprender la historia. Yo creo que ahí, para mí, ahí está la clave. Es decir, el tema pasa no solamente por conocer, sino también por comprender, tratar de entender lo que pasó y que de alguna manera nos permite valorar la historia, porque la historia en definitiva es producción crítica sobre el pasado. Y trata la historia como el estudio del hombre en el tiempo. Donde el pasado no se puede desconectar totalmente del presente. Y tampoco del futuro. Está claro. Por lo tanto, en esa articulación pasado, presente, futuro, la comprensión de la historia es muy importante. Y refiriendo a lo que tú decías muy bien, yo tomé, en el caso de la fundación de San José, 1 de junio de 1783, es una construcción histórica. La fecha, el padre fundador Eusebio Vidal, la familia fundadora, es una construcción. ¿Quién hicieron la construcción? Bueno, aquellos historiadores, recopiladores, descendientes de los primeros fundadores de San José. O sea que son los que lograron construir esa tradición criolla asturiana, que es asturiana al comienzo, son familias el 80% asturiana, pero que luego, obviamente, se integran a la sociedad criolla. Por eso en 1830, cuando está la República Independiente, luego de la colonia y de la Revolución, podemos hablar que ya la sociedad uruguaya, en este caso la sociedad maragata, se hace una síntesis entre los criollos y los asturianos, entre otros grupos. ¿Y se logra así, digamos, empezar a plasmar una identidad particular, propia? Sí. Que en todo caso te pregunto qué características tenía. Ahí está, yo reconozco que, a mi juicio, desde el 1 de junio de 1783 nace una identidad originaria, una identidad primigenia, donde quien lidera esa identidad, es la tradición asturiana. Que evidentemente esa identidad originaria tiene un impulso en la etapa colonial por parte de los asturianos. Después viene una gran crisis que es la Revolución, porque los asturianos eran partidarios de la corona, eran leales a España y eran partidarios de la hipótesis de la continuidad imperial, mientras que estaban los patriotas, los criollos, entre otros grupos, partidarios de la ruptura revolucionaria. Ahí hubo una tensión entre criollos y asturianos, pero luego eso se salda con el comienzo de la República Independiente, a partir de 1830. Y ahí en ese momento, esa construcción de esa identidad originaria entra en auge, en la Edad Dorada. En una Edad Dorada donde San José va definiendo sus perfiles del siglo XIX. ¿Cuáles eran, digamos, cuáles son esos rasgos salientes que pudiera tenerse? Desde mi punto de vista, hay diferentes dimensiones. Podríamos decir que San José mantiene una cultura hispánica, una cultura española, de raíces coloniales, que no se rompe con la revolución, sino que se resignifica. Por otro lado, tenemos un ruralismo afirmado en San José, que es agrícola ganadero. Recordemos que los primeros pobladores eran labradores, eran agricultores, y tuvieron también sus tensiones con los grandes hacendados que habían sido adjudicatarios de estancia décadas previas a la fundación de San José. Después, ineludiblemente, hay una fuerte vocación religiosa de corte católico que pauta transversalmente la sociedad. Y yo diría que la Guerra Grande afirma una pauta caudillesca partidaria blanca. La Guerra Grande afirma ese caudillismo blanco
¿Y por qué lo hace? Porque en aquel momento de la Guerra Grande, durante el llamado Sitio Grande, entre 1843 y 1851, habían dos gobiernos en el Uruguay. El gobierno de la Defensa, donde estaba el bloque colorado, y el gobierno del Cerrito, liderado por Manuel Oribe, de filiación blanca, ¿no? Defensores de las leyes era el lema en el origen de las divisas. Bueno, San José estuvo dentro de el círculo oribista, adhirió al gobierno del Cerrito, y ahí hubo una fluida relación política, personal, militar, entre el general Manuel Oribe y la familia Larriera, que marcó en el siglo XIX. Hay unos dos tomos de Mateo Magariño Cervantes sobre el gobierno del Cerrito, que se los recomiendo. Hay una proficua documentación de Oribe, donde ahí hay documentos que lo vinculan, designando, por ejemplo, alcalde de San José a José Bruno Larriera Barredo en 1845, correspondencia con el comandante de armas, que era Eugenio Pío Larriera Barredo. Luego, después de la Guerra Grande, cuando hace el pacto con Venancio Flores, el pacto de la Unión, ya en los tiempos de la política de fusión, no sé si recuerdas que celebran un pacto que adhieren ambos, comparten la candidatura de Gabriel Pereira a la presidencia de la República, y también de alguna manera Oribe influyó para que Bruno Francisco Larriera Barredo fuera jefe político de San José. Entonces esos vínculos que se estrecharon en la Guerra Grande tuvieron fuerte arraigo. Exacto. Ahora estaba pensando, mientras decías todo esto, que hay algunas cuestiones de estas que siguen hasta nuestros días. O sea, por ejemplo, el tema de la tradición nacionalista blanca. No hace falta que yo diga mucho más. O sea, ha sido siempre, prácticamente, salvo por algún periodo muy pequeño, el Partido Nacional Gobierno en el departamento. El catolicismo también, digamos, todavía, tal vez ahora en estos últimos años, bueno, puede haber, en función de lo que pasa en todo el mundo también, se me ocurre algo distinto, pero también ha estado muy arraigado. El ruralismo, bueno, hasta el día de hoy San José sigue siendo uno de los departamentos con proporcionalmente mayor población rural, así que esas características se han mantenido. Ahora, ¿cuáles se pueden haber perdido? Porque de aquella época hasta el día de hoy ha pasado de todo. Insisto, vuelvo a lo que conversábamos ayer en la entrevista para el canal. Aparecieron en algún momento las oleadas inmigratorias de Europa, aportando poblaciones de diversos países. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se integró? ¿Cómo se resignificó? Utilizo una palabra tuya, esa identidad. Correcto. Efectivamente, cuando viene toda esa oleada inmigratoria, todo ese torrente inmigratorio europeo, fundamentalmente españoles, gallegos, franceses e italianos, provocan un gran impacto en la villa. Es decir, hay una gran transformación en la villa, demográfica, económica, política, social. Y ahí yo, a partir de esas transformaciones, advierto que hay una crisis de la identidad originaria y un repliegue de la tradición criolla asturiana, que era hegemónica, pero que pierde esa hegemonía a raíz de estos cambios, estas transformaciones de la villa. Por eso nosotros, en el taller, porque te lo decía ayer, la charla es un anticipo del taller, y el taller una continuidad de la charla. Exacto. Decir que evidentemente nosotros, la charla aborda hasta la crisis de la identidad originaria y el repliegue de la tradición asturiana, producto de las grandes transformaciones de la villa, de la modernización del país, de las oleadas inmigratorias. Y el taller precisamente va a abordar la etapa siguiente. Es decir, ese intento de cómo San José se adapta a los tiempos modernos, cómo se
cómo San José logra de alguna manera digerir, entre comillas, todas esas transformaciones, todos esos cambios, y ahí llegamos al San José del 900. Y ahí está el taller. El taller trata un poco de esa etapa bisagra entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando esas dos tradiciones, de alguna manera, en disputa, si el poder está en disputa en San José, de alguna manera se hace una síntesis, hay una convergencia que se manifiesta en una nueva institucionalidad, porque si tú haces memoria, aparece una cantidad de instituciones nuevas, aparece el Club Juventud Unida, que luego se va a llamar Club San José, eso en 1894, 1899 el Club Fraternidad, en el 1900 la Asociación Rural de San José. Instituciones icónicas aquí en la ciudad. Ahí está, que mantienen vigencia. Claro, naturalmente. Es la nueva institucionalidad. Es la que se mantiene. Y podemos hablar del Centro Comercial Industrial, el de 1911, y podríamos hablar de las expresiones sindicales. En el Diario del Pueblo aparece registrado en 1903 los obreros albañiles ya haciendo reclamos e intentando sindicalizarse, defendiendo sus derechos. La previa del Zunca. Y podríamos hablar del Teatro Massieu, que fue la gran revolución cultural. Porque recordemos, en el siglo XIX el centro cultural era el Teatro Nacional, el Teatro Balbona. Exacto. Pero en el siglo XX... que es donde hoy está, bueno, un comercio conocido como El Paseo. Ahí está. Fue la tienda Martiné durante muchos años. Ahí también. Allí en Peatonal Asamblea, efectivamente. Entre 25 de mayo y Sarandí. Ahí está. Y el Teatro Massieu, a partir de 1912, hace una transformación cultural espectacular en nuestro medio, y podríamos hablar del Parque Rodó en la década del 10. Entonces, toda esa nueva institucionalidad... No me quiero mandar la parte, pero conocido como Parque Mario. Parque Mario, claro. Bueno, si tenemos tiempo, la historia... un inmigrante italiano, Francesco Giampietro, un médico cirujano muy importante, de gran prestigio en la villa y luego en la ciudad de San José, había adquirido ese parque, una propiedad privada, y le puso Parque Mario en honor a su hermano. Y luego, de alguna manera, transfirió una transacción al gobierno municipal ese lugar, ese espacio público recreativo para que lo disfrutáramos todos los maragatos. Está muy bien. Alexis, gracias por haber estado junto a nosotros. Ojalá esto haya servido para generar esa expectativa, porque han aparecido cosas muy claras, o sea, de aquella tradición que vos decías, criolla asturiana, claramente cosas que están en nuestra actualidad. La institucionalidad a la que hacías referencia y que llega con esas nuevas oleadas, que resignifica la identidad y generan, digamos, esa disputa, también está muy presente, ¿no? O sea, dos cosas que están muy presentes en el San José de hoy, y que sirva este punto de la charla, dejarla por aquí para invitar a la gente a la charla hoy en el museo. A las 19 horas. Ahí está, gratuita. Y a partir de lunes el taller. El taller, sí. ¿Qué características tiene? Bueno, el taller va a ser 3 jornadas. Ahí está. 4, 11 y 18 de junio. El taller se titula El San José del 1900, síntesis de dos tradiciones, que viene a ser la continuidad de la charla de hoy, que es la tradición criolla asturiana, origen y trayectoria. Ahí está. Y de alguna manera es también reflexionar, como estamos haciendo en este momento, Leonardo, y ver cómo la historia nos ayuda a pensar y cómo la historia realmente puede hacer muy buenos aportes a lo que es el presente, y también con perspectivas de futuro. Está claro. A manera de yapa, preguntas que seguramente te lo han hecho hasta el cansancio. ¿Por qué en definitiva terminamos siendo, quienes habitamos aquí, maragatos? Siendo que hay una tradición básicamente, y está clarísimo que la mayor parte, como vos decías también, de las familias no tenían ese origen, no venían de la maragatería. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí... ¿Tenían tanta influencia? No está claro el tema. No está claro. Los asturianos no les gustaba que le dijeran maragatos. Sí, querían ser asturianos. Claro. Como decía Carlos Larriera Bonavita, cuando hablaba de
para nosotros los josefinos o maragatos, como erróneamente se nos llama. Sí. Y no como esa cita, claro, tantas otras. ¿Por qué se dio eso? Pero hay hipótesis, ¿verdad? Sí. Pero ya desde los primeros documentos de los oficiales militares españoles ya aparecía la palabra maragato. Mira. Que es algo que llama la atención. Estamos hablando de la década del 90, del siglo XVIII. Es decir, San José tendría 10, 15, 12, sí, muy pocos años. 12, 15 años, y ya la palabra maragato estaba en la documentación. Mira. Se supone, la hipótesis que se maneja es que a raíz de uno de los pobladores, de una de las familias, de Benito Pérez, sí, que venía del obispado de Astorga, que se le llamaban los maragatos, y que a partir de ahí se supone, claro, y ahí de alguna manera la tradición parece confirmarlo, que se extrae el hecho de que seamos maragatos. Sí. Otros historiadores, por ejemplo, hablan que somos maragatos autóctonos. Sí, sí. Maragatos de San José, como una forma de laudar algo que está, claro, que ha quedado abierto. Claro. ¿No? Y es verdad aquello de que teóricamente las familias que vinieron a fundar San José o que terminaron fundando San José no tenían este destino, sino que iban para Carmen de Patagones, en Argentina, que tengo entendido a ellos también se les llama maragatos, y bueno, no sé si por unas cuestiones de condiciones climáticas o qué, no les cayó demasiado bien el clima, subieron y llegaron a San José y fundaron aquí esta ciudad. ¿Esto es así? ¿Tiene algún asidero? Exactamente. Obviamente no tenemos tiempo como para hacer un desarrollo. Por lo menos brevemente. Pero brevemente decir que las familias que poblaron San José, por lo menos las del primer censo de 1783, sí, las 46 familias, no estuvieron en la Patagonia. No vinieron desde el puerto de La Coruña en 1782, pernoctaron en Montevideo, sí, hasta que Bertis decidió, reorientando la política imperial de colonización de la Patagonia, sí, los reorientó hacia la banda oriental. Inclusive se funda San José, porque San José y después también San Francisco de Minas. Son las dos ciudades, las dos villas que se fundan el mismo año. Y las 6 familias posteriores, cuando hablamos de las 52, sí, las 6 que vinieron en el año siguiente, digamos, o sea, entre el 1 de junio de 1783 y el 1 de junio de 1784, esas familias sí vinieron. Mira, de la Patagonia. Así que hay de las dos. Pero hay un libro muy interesante que recomiendo, que es el de Alejandro Apolán, que se llama Operativo Patagonia. Es decir, San José es hijo de las reformas borbónicas y también es hijo del fracaso del Operativo Patagonia. Mirá, porque al fracasar esa política de Carlos III, que era fundar, como tú dijiste muy bien, centros poblados en la Patagonia, como una zona de frontera para defenderse del predominio naval británico en el Atlántico Sur, bueno, el virrey Bertis tuvo que reorientar para poder administrar los recursos de Real Hacienda, reorientando estas poblaciones hacia la banda oriental. Pero la mayor parte de las familias fundadoras de San José vinieron desde el puerto de La Coruña, pernoctaron en Montevideo y después fueron reorientadas hacia nuestro sitio, hacia este lugar donde estamos ahora, no, que fue, digamos, una manera, donde Vidal puso la mira. Exactamente. Alexis, gracias nuevamente. Bueno, reiteramos la invitación para esta tarde, 19 horas en el Museo Departamental, como primera instancia. Y después, naturalmente, allí la gente tendrá la opción de seguir el próximo lunes el taller, durante 3 lunes también en el museo. Más que amable y valiosos los aportes, Alexis, muy amable. Gracias, Leonardo, y gracias por estos minutos. ¿Dejaste el fútbol ya, el relato? ¿Definitivamente? Sí, definitivamente. Estoy dedicado absolutamente a la historia. Siempre le pregunto lo mismo. Alexis Collazo, un conocido... Todavía me siguen preguntando, claro, si vuelvo, Leo, no. Claro. Hace mucho que dejé, ¿no? ¿Hace cuánto? Pero estuviste relatando muchos años, ¿no? No tanto. Yo recuerdo por fue década del 90. Década del 90. La primera parte de la década del 90. Después tuve algunos pasajes más fugaces. Está bien. Y bueno, después decidimos dedicarnos a otras cuestiones. Y bueno, pero... Son otros relatos estos. Son otros relatos. Seguimos dentro de la memoria y del relato. Además, la profesión del relato de fútbol ayuda mucho a la historia, porque
uno para construir un relato tiene que sintetizar lo que es la rigurosidad del dato, ¿verdad? Es decir lo que está viendo, pero también incorporarle una pasión, claro, que es fundamental, que es el entusiasmo, que es persuadir, para que la gente de alguna manera pueda incorporarse y tratar de transmitirle ese sentimiento que uno tiene.